El efecto boomerang de las sanciones. Los repetidos esfuerzos del presidente Joe Biden para responsabilizar al líder del país euroasiático por el incremento de la inflación en su país no han funcionado. Y en su lugar, los republicanos en el Congreso culpan al jefe de la Casa Blanca por ayudar al incremento de los precios de la gasolina y la volatilidad del mercado. Y es que la subida del valor de la gasolina, que este mes de mayo registró un récord histórico, ha exacerbado los ánimos de los estadounidenses, situación que para algunos analistas supone un fuerte obstáculo para los demócratas de cara a las elecciones legislativas de mitad de periodo previstas para noviembre de este año. Los detalles de esta historia los conocerás a continuación. Quédate con nosotros. Voz de la Patria Grande. Biden entrampado en su propio juego. La prohibición de las importaciones de petróleo desde el país euroasiático y su consecuente impacto en el alza del valor de los combustibles está teniendo un alto costo político para la administración demócrata en pleno año electoral. Y es que el propio presidente Joe Biden ha sido señalado como responsable de la subida del precio de la gasolina en ese país, que en la segunda semana del mes de mayo alcanzó su punto más alto desde el año 2000, según datos de la Asociación Estadounidense del Automóvil. Los intentos de Biden de evitar ser culpado por las consecuencias de su política contra el país euroasiático no han servido de nada, pues desde el Congreso estadounidense han realizado toda clase de señalamientos contra el líder demócrata, a quien identifican como el principal responsable de la inflación que golpea a millones de familias. El miembro de la Cámara de Representantes, Rick Alenel, descargó durante un discurso en el Congreso estadounidense el lunes 16 de mayo toda su artillería pesada contra el mandatario estadounidense. El político estadounidense señaló que el aumento de los precios de los carburantes en el país no está relacionado con las acciones de las autoridades del país sancionado, sino con las políticas del presidente Joe Biden y su administración. Seamos claros, esto no es una inflación temporal, esto no es la subida de precios del presidente euroasiático, este es el resultado de la guerra contra los combustibles fósiles. Así fue lo que dijo Alenel, refiriéndose al veto promovido por la administración demócrata contra las energías siberianas. En su intervención ante el Congreso estadounidense, Alenel insistió en destacar que el escenario actual de inflación es resultado de la destrucción de la independencia energética estadounidense, propiciada por la actual administración en el gobierno. Esto es lo que hizo Biden, y por eso el costo de la energía comenzó a subir mucho antes del inicio de la operación militar especial en Europa del Este. Así afirmó el político republicano, que en el 2020 presentó una demanda en la Corte Suprema para impugnar los resultados de las elecciones presidenciales en las que Biden resultó ganador. Los señalamientos de Alenel se dieron justo cuando el precio promedio de la gasolina en el país del norte batió un nuevo récord histórico. El lunes 16 de mayo, el galón de gasolina o su equivalente en litros se vendió en $4.483. Durante la jornada del 16 de mayo, en California, estado donde el combustible tiene requisitos únicos para sus mezclas, el precio del galón de gasolina se acercó a los $6 al registrar un costo de $5,98. Y es que la caída en la existencia de la reserva estratégica de petróleo alimentó la preocupación por el suministro. Según datos del Departamento de Energía de ese país, las reservas bajaron a 538 millones de barriles, el nivel más bajo desde 1987. Recordemos que a finales de marzo, la administración de Joe Biden anunció sin previo aviso la liberación de unos 180 millones de barriles de petróleo para intentar detener la imparable escalada de los precios del crudo provocada por las sanciones. La decisión del gobierno de Biden, que se tomó al margen de los países de la Agencia Internacional de la Energía, un apéndice de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, de la que forma parte el país del norte, socavó la estabilidad energética global.
Lo cierto es que la subida de los precios de los carburantes parece no detenerse, como lo señalaron un grupo de expertos citados por Fox, quienes estimaron que la escalada continuará en las próximas 2 semanas y el galón de gasolina podría llegarse a vender a $4,75. Pero el incremento del valor de la gasolina estuvo directamente proporcional a la subida del precio del barril de petróleo, que el lunes 16 de mayo continuó su ascenso impulsado por el anuncio de adhesión de Suecia a la Organización del Tratado del Atlántico Norte. En este contexto, las familias estadounidenses tendrán que pagar $2,000 adicionales por combustible solo este año, y esto se dará en condiciones de una inflación récord que el ocupante del despacho Oval insiste en adjudicar al país sancionado. Según la agencia de noticias Associated Press, toda esta situación ha dividido a los estadounidenses entre optar por sancionar al país euroasiático o exprimir sus bolsillos en las estaciones de combustible. Si bien las medidas punitivas de Washington contra el sector energético euroasiático buscan asestar un duro golpe contra el presidente de ese país, las sanciones están teniendo un efecto boomerang sobre el pueblo estadounidense, como advierten analistas. Y es que a medida que aumentan los precios de los carburantes en la potencia del norte, el robo de combustible en gasolineras y vehículos particulares se ha vuelto una práctica común desde Georgia hasta Washington y los estados intermedios. En California, el alto costo de los carburantes ha desatado una situación de inseguridad, a tal punto que los delincuentes se las ingenian para extraer toda la gasolina posible de los vehículos a plena luz del día y en algunos casos a la vista de los transeúntes. Mientras las autoridades se niegan a reconocer la gravedad de este problema, algunas cadenas de televisión estadounidense como la CNN se han dado a la tarea de visibilizar esta práctica para evitar que los conductores sean víctimas de este delito. En un reportaje difundido por la CNN el pasado mes de marzo, la cadena de noticias presentó el testimonio de Mandeep Singh, propietario de una gasolinera ubicada en Duncanville, Texas, cuyo negocio registró en el último mes pérdidas por el orden de los $27,000 debido al robo de combustible. Lo cierto es que la aparición de este tipo de fenómeno delictivo era impensable para la mayoría de los estadounidenses, quienes están sufriendo las consecuencias de las medidas punitivas impuestas por Washington en el contexto del conflicto en Europa del Este. Ahora bien, la expectativa de que más países se unan al embargo petrolero contra la potencia sancionada está incrementando sensiblemente los precios del crudo. En momentos de incertidumbre por la exacerbación de las hostilidades debido a la adhesión de Suecia y Finlandia a la Alianza Atlántica. Soy el Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la Patria Grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de PayPal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario, Tupananchis Kama, cuya traducción es hasta volvernos a encontrar. Voz de la Patria Grande.